La palabra del Señor en el capítulo 1 del Génesis, en el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, por este culto, Señor, que nos permites y nos has invitado a celebrar. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos hables al corazón, hables a nuestra mente y que podamos, Señor, tener corazones dispuestos para servir a otros y dispuestos, Señor, también para mantener nuestra fe y la verdad del Evangelio. Te damos infinitas gracias. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. La palabra del Señor aquí nos está relatando el último día de la creación, donde Dios observa la creación y dice que es todo bueno en gran manera. La versión Reina Valera dice, creo que dice, no, en el original dice bueno, bueno. Repite la palabra para dar el énfasis de que realmente era perfecto y maravilloso lo que Él había creado. Cuando nosotros miramos este texto y queremos abordar el tema que vamos a ver hoy día, que es Evangelio y transexualidad, porque estamos hablando en esta serie sobre Dios, sexo y familia, tenemos que definir y también definirnos desde dónde vamos a hablar, desde dónde voy a hablar yo hoy día. ¿Ya? Esta serie tiene el propósito de exponer las mentiras de la cultura, pero también entregarnos recursos del Evangelio para tratar, para abordar estas situaciones que estamos viviendo hoy día, en la cual están expuestos nuestros hijos, pero también gente que conocemos y que también tenemos que servir. ¿Ya? En este, creo que es el sexto sermón, si no es así, me corrigen por favor, vamos a hablar sobre Evangelio y transexualidad. Ya habíamos hablado sobre la semana pasada y la antepasada de cómo el cuerpo estaba en una posición de deterioro. Vale decir, la imagen que se tiene del cuerpo es una imagen plástica. El cuerpo hoy día es performático, o sea, se puede transformar a voluntad de cualquier persona. Entonces hoy día no solo vamos a hablar de transexualidad, sino también de la transrealidad que viven las personas. Las personas hoy día, o nuestros jóvenes, están siendo bombardeados, incluso nosotros, para que aceptemos estas formas distintas o formas trastornadas de ver la realidad propia, porque esto no sucede, las disforias, es el no poder encajar mi biología con mi propia identidad, ¿cierto? Yo ya les he conversado hace mucho tiempo, el último, ya les hablé del dálmata en Canadá, ahora creo que en Japón, $14,000 creo que gastó este joven para sentirse un perro collie. No sé si lo han visto ya. La idea de él dice que está muy incómodo dentro del disfraz, que es un disfraz hiperrealista, pero que se siente muy bien interactuando de igual a igual con otros perros. Así de sencillo, y la gente hoy día debe hacerlo. O debe reconocer esa realidad. Gracias, mi amor. Gracias. Es mi esposa, para los que no nos conocen. ¿Ya? Dije, gracias, mi amor. Así, le dijo a la diaconisa. Negra, corta esto. Entonces, podemos ver tras muchas cosas y nuestros hijos están siendo bombardeados para eliminar
lo esencial que es el yo. El yo hoy día no es esencial. El yo hoy día es electivo. De hecho, son antiesencialistas los que creen esto. Les voy a poner un caso extremo que es muy recurrido, pero cuando una niña, más se da en las mujeres, se mira al espejo y se encuentra gorda, ¿dónde la enviamos? ¿A hacerse una lipo para sacar la grasa imaginaria que ella tiene? ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos ayuda? En el psicólogo, en los psiquiatras, etcétera. Porque eso es lo que corresponde, porque si no estaríamos haciéndole un daño. Y en estas sociedades o democracias que se suponen que son, sí, democracias liberales, modernas, donde nosotros podemos elegir, hoy día no se puede elegir en ciertos países. Por ejemplo, si uno de nuestros hijos manifestara esta disforia, o sea, decir que siendo hombre biológico se siente mujer, no hay posibilidad de, comillas, rehabilitación. Pero Perú hizo otra cosa. A pesar de lo que hizo la OMS, de quitar definitivamente la transexualidad o la disforia de género de la lista de trastornos psiquiátricos, Perú la vuelve a poner. ¿En qué sentido? En que aquellas personas que libremente no quieren que sus hijos pasen esta transición, o incluso jóvenes que no quieren transicionar, sino que quieren ser curados y hacer encajar su yo biológico y su esencia con lo que ellos se identifican, ellos tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Me explico? Y debería ser así, ¿no? Si estamos avanzando hasta allá, hoy día tenemos obligación. Por eso es que los padres muchas veces, de hecho en Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa occidental, este es un problema de Occidente, se autopercibe con el sexo no biológico, los psicólogos, los psiquiatras inmediatamente advierten a los padres de que puede haber un riesgo de suicidio. Además que hay leyes para no impedir la transición. ¿Qué prefiere usted? Dígame de corazón. Hijo, hija, voy a decir, esto es más heavy. ¿Hija muerta o hijo con pechos amputados y con un pene quirúrgicamente construido que se saca de esta zona del músculo, este músculo, para construir un pene? ¿O prefiere hijo muerto y suicidado? Los padres siempre prefieren, ¿qué cosa? Hijo hormonizado. Nadie quiere un hijo muerto. Pero saben que no hay diferencias en las estadísticas de que aquellos que transicionan se suicidan menos que los que no transicionan. Entonces es un engaño. Pero yo no quiero hablar en contra hoy día, dedicar tanto tiempo a hablar en contra del lobby o del movimiento LGTBIQ+. Y ojo, la nueva versión, no sé si saben, es 3T. TTT, TTTQ y más. Para poner a todos los trans. Y hoy día, ayer, iniciamos, ¿qué cosa? El mes del orgullo. Los evangélicos no tenemos mes del orgullo. Y nadie tiene mes del orgullo. De hecho, no sé si vieron ustedes la entrevista que le hizo alguien a Morgan Freeman. Y le dijeron, porque estaban discutiendo el mes de los negros. Y Morgan Freeman se ofende y dice, ¿por qué mes de los negros? ¿Acaso tú tienes un mes de los blancos? Todos los meses son nuestros, compartimos la misma historia. Entonces, como el Ariel el otro día nos recordaba, creo que fue en la clase, del mito de la opresión, de los grupos oprimidos. No son grupos oprimidos. O sea, todas las multinacionales, todos los equipos de básquetbol, la NBA, la NFL y no sé quién más, pusieron, digamos, sus banderas, y también un futbolista
africano jugando en Europa cubrió el logo y lo sancionaron por tapar la bandera del movimiento. Entonces, tenemos que decir algo, y parece de perogrullo, pero para los evangélicos, para nosotros, desde nuestra perspectiva del ser humano, los transgéneros o las personas que tienen disforia de género son seres humanos, son personas. Y parece obvio lo que estoy diciendo, pero no son algo extraño. ¿Me entienden? No es un engendro, no es algo como monstruoso. No, son personas que hasta hace un tiempo, si no me equivoco, 2019, estaba reconocido como un trastorno mental. Hoy día no. Hoy día las personas no pueden ser tratadas en algunos países. Yo busqué en la página del móvil, en la subpágina de trans, el móvil, el movimiento de liberación sexual de Chile, no sé si lo conocen, y habla de la transexualidad y dice, es una identidad de género distinta a la del sexo biológico y al sexo y nombre legal asignados al nacer. Incluso define algo abajito como trans no binario. O sea, son personas que viven su realidad sin identificarse como hombre o mujer. La disforia, como dije, es la incapacidad de encajar su sexo biológico con su identidad, ¿cierto? Y hoy día los jóvenes por las redes sociales y por sus amigos, ante cualquier duda, son empujados ¿a qué? Son empujados a poner en tela de juicio su identidad psicológica como la determinante de todo su quehacer y de todo su ser. O sea, el cuerpo se ha transformado en un mero medio para experimentar cambios y no para darnos una identidad especial y distinta entre hombres y mujeres. Eso es. Entonces, cuando una persona percibe una disonancia entre su cuerpo y su mente, está mal. ¿Qué cosa? El cuerpo. El cuerpo es el irrelevante. Porque si yo me percibo de otra manera, puedo cambiar el cuerpo. O sea, ¿qué va a definir mi ser? Mi autopercepción. O sea, podría incluso yo autopercibirme de cualquier forma y de cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nada me obliga a permanecer en esa autoidentificación, autopercepción de manera permanente. ¿Ok? Todo lo que les estoy diciendo a sus hijos se lo están predicando. ¿Saben cómo? Por medio de canciones, por medio de reel, por medio de testimonios, y el algoritmo está haciendo lo suyo con sus hijos. La autora Nancy Pearcey, en el libro Ama tu cuerpo, dice lo siguiente. ¿Cuál aquí es la palabra clave? Asignado. Como si el sexo de una persona en el nacimiento fuera arbitrario en vez de un hecho biológico. La Alianza Gay y Lesbiana contra la Difamación afirma lo siguiente: transgénero es un término que se usa para designar a las personas cuya identidad de género difiere del sexo marcado por el médico en su certificado de nacimiento. ¿Se fijan cómo expone esto como si el médico, de manera absolutamente arbitraria y no mirando absolutamente nada, dice si esa guaguita es hombre o mujer? Este movimiento lo que propone es que ni siquiera sea asignado para nada y se vea el desarrollo futuro. Bueno, brevemente, para terminar esta introducción, voy a hablar del maldito Dr. Money.
El doctor Money, un psicólogo neozelandés naturalizado estadounidense, fue consultado por una familia, la familia Reimer, que tuvo gemelos. Y en un proceso de circuncisión, a su hijo David le quemaron el pene. Desapareció. Fue un caos. Ellos consultaron muchas opiniones para reconstruir, y lo que este médico estaba haciendo, ya él tenía estudios sobre cambio de sexo, decidió experimentar con estos dos niños. Les dijo lo siguiente, algo así: la realidad en definitiva no importa. Lo que importa es cómo la educación y el ambiente va a determinar el sexo del niño. Entonces lo que hizo fue construir una vulva, una vagina, y le llegó a acuerdo con los padres de que debía ser criado como una niña. Y su hijo Brian como un niño. Entonces era una pareja de gemelos, un hombre y una mujer, pero biológicamente ambos hombres. Llega una edad cuando David, después de haber querido siempre jugar con autos en vez de que con muñecas, no tenía amigas, siempre quería estar, o sea, él tenía todo, aunque lo educaron como niño, todos sus impulsos, toda su realidad, toda su psicología era de un hombre. Al tiempo le cuentan, y fue terrible. Cuento corto, ambos hermanos terminan suicidándose. Era expuesto en universidades como la gran demostración de que el sexo era una cuestión cultural e impuesta. Y sabemos que no es así. La Escritura nos ha dicho otra cosa. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios es creador. Y esto pasa por esto. Básicamente, es creer que nosotros podemos transformarnos en creadores siendo solo criaturas. ¿No es así? De hecho, el transhumanismo lo que propone es perfeccionar el cuerpo humano con el propósito incluso de llegar a la inmortalidad. Perfeccionarlo por medio de la tecnología. Estas cosas ya vienen hace mucho tiempo, ¿cierto? Ustedes saben de la suspensión criónica. ¿Conocen eso? Que algunos multimillonarios están congelados para ver si pueden revivirlos cuando haya solución para sus enfermedades. Están crionizados a los Han Solo. ¿Ya? Dios es la causa incausada. Es el origen de todas las cosas. Dios no tiene partes, Dios no tiene, porque si tuviera partes, Dios tendría que depender de una fuerza que lo uniera y lo transformara en lo que es. O sea, Dios es un ser simple. Es el único y soberano Dios. No tiene principio ni final. Y de Él provienen todas las cosas. Entonces el Señor, cuando termina la creación, dice que había sido creado todo muy bueno. ¿Y estamos hablando de qué? De la creación incluso del hombre y mujer, que ya vimos que era el término general, era Adán, ¿cierto? Y Adán es la composición de la humanidad, que son macho y hembra, como decíamos hace algunos domingos atrás. Entonces Dios creó todo. Pero ¿saben lo que creó también? Creó la realidad. No solo crea las cosas, sino que crea el tiempo y el espacio. Antes de todo, no existía nada. Solo Dios. Solo Dios. Y el universo vino a existencia por la sola palabra de Dios. ¿Ok? Los científicos ya están mayoritariamente de acuerdo que este universo tiene un comienzo, que tuvo un comienzo. No puede ser que no tenga comienzo, ya no hay
científicos que crean que este universo es absolutamente eterno y que nunca tuvo un principio ni un final. No, hay evidencia científica, matemática, de que este universo tiene un principio y la comunidad científica está de acuerdo con ello. Entonces, Dios creó todo, incluyendo el tiempo, el espacio e incluyendo la realidad. Nosotros recibimos un regalo de Dios. Y esta realidad y la realidad que vivimos es un regalo de Dios. Pero por falta de contentamiento y también por influencia del ambiente, por ausencia de los padres y por una situación de disforia psicológica, los niños hoy día están siendo guiados hacia un precipicio que podría ser fatal. De hecho, está siendo fatal. ¿Y qué hacemos nosotros? Primero, creer y declarar que existe un diseño. No podemos hacernos los lesos con eso. Existe un diseño. Hay un hombre y una mujer, pero entendemos que las personas transgéneros son personas. No necesariamente como se autodefinan. Por ejemplo, si una persona me dice a mí, y es transgénero, me dice, yo quiero que me trates de tú. Por ejemplo, un joven, no sé si ya lo nombré, Aldo, que es Aldo Castillo, que es un vocero del Partido Popular, aquí en Chile, un partido de izquierda, parece que extrema izquierda. Él es de tal forma una especie muy curiosa de trans. ¿Saben por qué? Porque lo que hace es mantener todo de niña. Su voz, su cuerpo, todo. Una vida y una niña. Pero él se hace llamar Aldo. O sea, fíjense que ni siquiera el cuerpo es de tan poca importancia que para ser mujer ni siquiera tiene necesidad, para ser hombre, perdón, ni siquiera tiene necesidad de cambiar su apariencia. Fíjense cómo se desarrolla esto que claramente en algunos casos debe ser algo psicológico y en otras cosas definitivamente también, creo que en menor de los casos, algo ideológico. Y los casos psicológicos se están ocupando de manera política, porque el sexo hoy día, como ya lo he mencionado, se ha politizado. Entonces, primero, la primera verdad es que Dios es creador y ha creado todo bueno. En segundo lugar, es que nosotros somos sus criaturas. Y fuimos creados perfectos, pero susceptibles a la corrupción. Y lo tenemos ahí en Génesis 3. Cómo, mediante un discurso, la serpiente convence a la mujer y también al hombre, porque él no dice nada, y les hace comer del fruto prohibido, plantearse un proyecto personal, no obedecer a Dios y comer del fruto. Porque el fruto no tenía nada de malo en sí, sino que la actitud y el corazón hacia dónde se iban a inclinar era lo realmente importante. Entonces, Adán y Eva comen del fruto prohibido, violan el pacto con Dios y reciben todas las consecuencias de que este pacto que este pacto incluía. Entonces, miren, en Primera a los Tesalonicenses, los voy a invitar a leer, Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice así: que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Esto quiere decir que el pecado, fíjense, no en pasiones desordenadas, cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Lo que está diciendo es que el pecado trastorna la realidad, nos hace o nos desconecta de la realidad. Y esto es así. Fíjense que la desconexión o la muerte se vio inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron. Ellos se vieron desnudos,
sintieron culpa, sintieron vergüenza el uno del otro y se escondieron del Señor. O sea, la muerte es separación, muerte espiritual. Se separaron, ¿en qué sentido? De Dios, porque ya no había perfecta comunión con Dios. Muerte o desconexión con el prójimo. Ya no había conexión con su esposa ni con su esposo, estaban avergonzados. Por eso que el matrimonio lo que viene a hacer es a volver a transformarlos en una sola carne. Y también desconexión con la social y con el entorno. La creación que les era favorable comenzó a serles absolutamente adversa. Entonces, Dios hoy día ha sido desterrado y también la ciencia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero tenemos que tener la idea y tenemos que tener la convicción de que las personas han sido creadas de la forma en que Dios las creó. Y que de ninguna manera una operación o una transición o hormonas van a cambiar lo esencial en una persona. Entonces, como somos criaturas, no nos autodeterminamos. Dependemos de muchas cosas para existir, ¿o no? Aunque nos creamos autosuficientes, ¿de qué dependemos para vivir? En términos físicos, necesitamos del oxígeno, necesitamos del alimento, necesitamos del agua, necesitamos del trabajo. En términos sociales, necesitamos de la familia, de la compañía de los hermanos, la compañía de los amigos. Alguien que no cree en Dios tiene exactamente las mismas necesidades y no es autosuficiente. Entonces nosotros dependemos de muchas cosas para vivir y la gente cree que solo depende de la idea que tiene en la cabeza de qué significa el mundo. La cosmovisión cristiana nos enseña otra cosa. Dios es el Dios del universo y la causa primera de todas las cosas. Y Dios ha creado todo bueno. Lo que ha venido a hacer el pecado es básicamente a destruir el diseño de Dios. Entonces, en tercer lugar, ¿cómo nosotros nos preparamos o nos paramos frente a esta realidad como comunidad? La primera actitud que debe tener una comunidad cristiana, antes de decirlo, les voy a hacer la siguiente pregunta. La gente les ha preguntado, ¿y qué pasa si a la iglesia llega una persona trans? ¿Qué dirían? ¿Qué contestarían ustedes? Diríamos, es que no estamos preparados. ¿Estamos preparados? Hay un mito de que no estamos preparados para ciertos pecados. Si creemos en el Evangelio, estamos preparados para cualquier cosa. ¿Acaso el Señor no murió por esa persona? ¿O la sangre de Cristo no puede borrar ese pecado? ¿O esa mente que está confusa, el Señor no la puede corregir? Claro que sí. ¿Y qué pasa en el intertanto? Mientras esa persona no vuelva a reconocer su cuerpo como parte de su propia identidad, necesitamos hacer también una compañía allí. Y lo primero que tenemos que hacer es ser compasivos. Fíjense lo que dice Santiago. Aunque Santiago está hablando de otra cosa. Está hablando de clases sociales. Miren. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Hermanos míos, ustedes tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. No deben hacer diferencias, entre personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro. Y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste con ropa elegante y dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allí de pie o siéntate en el suelo.
¿Acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios mal intencionados? Amados míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino y que Él ha prometido a los que le aman? Ante cualquier acepción de personas, estamos cometiendo el mismo pecado, por ser pobres o por cualquier condición. ¿Cuál es el punto? Es que nosotros debemos recibir a todas las personas con compasión. Porque el Señor, ¿a qué vino? Vino a buscar y a salvar a los que estaban encontrados. Porque eso le dijo a los de su pueblo. Ustedes sí, son el pueblo. Pero el Señor vino diciéndoles que necesitaban también del Evangelio. He venido para salvar y rescatar lo que se había perdido. Entonces la falta de compasión es tremendamente terrible para estos casos. ¿Saben por qué? Porque incluso evangélicos, personas que han tenido esta disforia, salen porque la comunidad LGBT, y sigue, con aquellos que están de acuerdo con ellos, son muy acogedores. Encuentran personas con las cuales confirman incluso su fe, su creencia en ellos mismos. Y la iglesia tiene que estar también preparada para tratar a los pecadores como pecadores, o sea, como necesitados de la gracia de Dios, como cada uno de nosotros. También nosotros tenemos juicios muy apresurados y seguimos en Santiago. Cuando es súper importante en este tipo de cosas y en este tipo de situaciones, aprender a escuchar. Como comunidad tenemos que tener esa capacidad para poder escuchar. Porque ahí uno entiende muchas cosas. En el capítulo 1, en el versículo 9, dice, perdón, el 19, dice así: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero lentos para hablar y para enojarse. O sea, la disposición de escuchar debe ser una característica de la comunidad para cualquier situación cuando tenemos a alguien que llega a nuestra iglesia. Debemos escuchar. ¿Saben por qué? Porque esto nos va a permitir tener un juicio correcto de la situación que está pasando esta persona. Porque fíjense que no es fácil. Y lo peor es que muchos de ellos no logran la satisfacción después de una transición. Incluso algunos se arrepienten. Ya les conté el caso de la niña española que está demandando al Estado porque el diagnóstico que le dieron de trans, que era una persona trans, no era tal. Ella fue diagnosticada correctamente ahora como del espectro autista. Y los médicos lo que le dijeron fue, bueno, si usted no se siente bien aquí, usted es trans. Es súper fácil el diagnóstico, ¿cierto? ¿No se siente bien con su propio cuerpo? Bueno, entonces usted es tal cosa, lo vamos a cambiar. Porque a mí, por ejemplo, uno dijera, yo me siento flaco y el Estado se hiciera cargo de mi autopercepción, ahí sería bueno, ¿no? Pero no, pues. ¿Me entendieron o no? Pero no es así. No es de flaco o gordo. Es de una cuestión que nos determina esencialmente, que son nuestros genitales. Si no, ¿para qué? Somos desde la célula distintos. Tenemos información genética totalmente distinta. Y es así como tienen que solucionarse cuestiones legales. Porque si los estados están poniendo a personas trans, por ejemplo, a las mujeres trans, que son biológicamente hombres, y si se enferman de la próstata, deberían también los sistemas de salud
cubrir aquello, aunque se autoperciba mujer. No sé si las leyes no las he leído todas, incluyen ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva es utilización política y maligna y espiritual de parte de Satanás. La reina quería hacer un aporte que... Es que dentro de las políticas de salud que implementó el actual presidente está como prioridad el tema de priorizar, valga la redundancia, ¿no es cierto? Poner recursos para la hormonioterapia, ¿no es cierto?, en los pacientes trans. Y hay muchas políticas, ¿no es cierto?, que abarcan miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, para poder comentar, no se puede decir la palabra, es como crear y como potenciar, ¿no es cierto?, las unidades donde se están tratando a los usuarios trans, pero dentro de la perspectiva de género que ellos desean. Hay la misma, perdón que haga este diálogo, existe la misma inversión y preocupación de probablemente no solo de este gobierno, recordemos que este asunto viene de gobiernos anteriores y de ambos lados políticos. Está la misma implementación y la misma cantidad de recursos para cáncer cervicouterino y cáncer de mamas. Es que eso lo tienen resuelto. Entonces, todos los años los paquetes políticos muestran sus prioridades. Entonces, a lo mejor en el gobierno anterior, el tema de la transexualidad estaba en prioridad 10. ¿Ya? Ahora está en prioridad 2, 3. Entiendo. Entonces, los recursos aumentan. Van aumentando, no se dejan los otros de lado, pero le van dando prioridad y más dinero, ¿no es cierto?, de acuerdo Entiendo. al orden de prioridad que le da cada gobierno. Entonces, fíjense, y nuestras mujeres siguen muriendo de cáncer de mamas por una tardía, porque el cáncer de mamas con una diagnóstico temprano tiene muy buen pronóstico, ¿cierto? De hecho, la Fundación López Pérez, usted puede hacerse socio con 6,000 pesos mensuales para proveer para mujeres que no tienen recursos, pueden hacerse cáncer de mama, pueden hacerse mamografías tempranas. Tenemos que estar dispuestos a escuchar, ¿cierto? Y ver a estas personas que el lobby o los gobiernos que impulsan estas políticas malignas, las personas terminan siendo víctimas. Y no son personas adultas, son niños que están siendo hormonizados, adolescentes que están siendo confundidos. ¿Para qué? Siempre, ¿cuál es el propósito? Bajar la natalidad para que el reino de Dios no siga creciendo por la vía del mandato cultural que es tener hijos. Todas las políticas son para aquello. Promoción de la homosexualidad, de la transexualidad, del aborto, que volvió a aparecer el tema del aborto, ¿cierto? Aquí en Chile, como el aborto legal, libre. Todo esto no pasa solo en Chile. Esto es una política mundial que a todos los países de Occidente nos tiene en una decadencia horrible. ¿Y saben por qué? Porque no hemos predicado también lo suficiente nosotros el Evangelio. Porque no tenemos personas que tienen convicción del Evangelio en los lugares donde se está legislando. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Bueno, escuchemos. Prioridad que nos dice Santiago antes de hablar e incluso antes de enojarnos. Y en tercer y último lugar, la comunidad, ¿qué debe hacer? Tiene que tener convicción. Porque las iglesias que no tienen convicción, lo que hace simplemente es normalizar y decir, bueno, son personas distintas y no las vamos a pastorear en ese sentido. Simplemente aceptamos su autopercepción. En los procesos, decía yo, que hice un paréntesis, si yo tuviera un proceso de consejería con una persona y esa persona prefiere que yo le llame él o ella por su preferencia, yo lo hago. No tengo problema.
No, claramente no por obligación, sino por amor y por compasión a esa persona. Pero mi convicción es otra. Entonces, en 1 Pedro 3:15 dice lo siguiente, miren. Dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia debe tener la capacitación, la preparación para presentar respuestas de aquellos que nos dicen por qué creemos lo que creemos. Y cuando a nosotros, ¿cómo se nos trata? Como fóbicos de todo. Trans, les, homo, todas las fobias del mundo, que, ojo, que son enfermedades. Estamos diagnosticados ya como fóbicos de todo esto. Pero no deberíamos ser así. La fobia es un rechazo compulsivo y aterrador de alguna cosa. No tenemos ese miedo. Lo que tenemos muchas veces es sobre hipertrofiar la verdad sobre el diseño y el plan de Dios y la compasión con la que tenemos que predicar el Evangelio. No debemos ceder ante una cosa y otra. Ya les puse el ejemplo, varios lo conocen, de que hay dos iglesias en una marcha de desfile de Pride, del orgullo gay. Entonces, una de las iglesias les dice, malditos, se van a ir al infierno, etcétera, etcétera. Y los otros le dicen, vengan, los aceptamos. ¿Saben qué? Esos dicen una verdad y estos dicen otra verdad, pero a medias. Porque los que dicen ellos es verdad. Que se van a ir al infierno si no se arrepienten. Pero nadie entra al cielo por ser heterosexual, sino por creer en Jesucristo. Entonces no los heterosexuales van al cielo por eso. Pero esa iglesia que está diciendo todo eso y que no los quiere recibir, ¿no cree en el poder transformador de Dios? Porque claro, los manda para el infierno, pero que ni vengan porque están listos para el infierno. Y los de acá tampoco. ¿Saben por qué? Porque les dicen, vengan, los aceptamos tal como ustedes son. No tienen necesidad de cambiar. Tampoco cree en el poder transformador de Dios. Ninguna de las dos. Nosotros debemos estar declarando el pecado y acogiendo a los pecadores. ¿Para qué? Para ser partícipes del ministerio de la reconciliación. Para ser una comunidad compasiva, una comunidad que escucha a aquellos que vienen llegando y con quienes comparte, y también una comunidad con convicción. Fíjense lo que dice, y esto para finalizar, el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, los versículos 31 y 32, que dicen lo siguiente. Es un texto muy conocido y dice así. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué significa esto? Significa que es el único antídoto para cualquier mentira que las personas tengan en su corazón. Cualquier mentira, incluso cualquier mentira que usted hoy día crea, va a ser revelada si usted está firme en la palabra de Dios, si usted estudia la palabra de Dios. Porque hay creyentes que creen cualquier cosa. Cristian recordó un ejemplo que yo daba hace algún tiempo sobre mucha gente dice, bueno, incluso hay una canción que dice, no me importa a la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío,
dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano y mi hermano serás. ¿Ya? Pero ¿saben qué? Sí importa la iglesia que vamos. Porque hay iglesias que han abandonado el Evangelio y creen estar tras el Calvario. Hay iglesias que han abandonado el Evangelio siendo laxos moralmente y otros siendo legalistas. Debemos ser una iglesia que se mantiene firme en el Evangelio. Saber la realidad que es definida por Dios, pero entender que hay personas que están siendo víctimas de pecados que son tremendamente profundos. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender. Entonces, ¿estamos listos para recibir a personas trans, pedófilos y todo lo que se pueda imaginar? El Señor puede cambiar todos los corazones y todas las mentes. Oremos al Señor.